tal amigos? Les habla el Teacher Walter para invitarlos a que nos escuchen en este podcast, sobre todo para los compañeros que no tienen tiempo para ver todas las clases o de pronto no se pueden conectar o de pronto tienen dificultad en el horario. Por lo tanto, yo sé que estos tips les va a ayudar para comprender sobre todo los temas en derecho. Y uno de los temas que vemos estudiando derecho es la historia. Cuando hablamos de la historia, nos podemos dar cuenta que está presente en, si no todas, casi todas las asignaturas que estamos viendo. Esto quiere decir que si hablamos de ética e introducción al derecho, necesariamente tenemos que ir a un tema histórico. Si estamos hablando de derecho civil personas, necesariamente debemos saber cuál es el origen de las palabras, del derecho y obviamente, pues si vamos a historia del derecho, pues su propio nombre nos está diciendo que es la historia, por lo tanto, pues es obvio saber que necesariamente vamos a tener que referirnos a algo de la historia. Pero, ¿qué es la historia? En este caso dice, no, es lo que pasó. Para muchas personas, pues la historia es lo que pasó. Resulta que realmente no, la historia no pasa. La que pasa de pronto es el tiempo, pero la historia está allí, ¿sí? Es lo que dice por ahí una profesora que decía que está como en tiempo, es decir, es un pasado, ¿sí? Pero un pasado participio en el cual ha pasado, ha transcurrido, ha terminado, pero, pero realmente lo que pasa es el tiempo. Pero para irnos más allá, ya que la historia es tan importante, mi primer tip del día va a ser aprendamos qué es la línea de tiempo. Cuando les hablo de la línea de tiempo me refiero a saber o entender qué eventos importantes aparecieron después de Jesucristo, qué eventos importantes aparecieron o estaban antes de Jesucristo. Es más, ¿en qué año estamos? Parece una pregunta muy simple, pero cuando digo en qué año estamos, pues cualquiera podría decir, a ver, pues Walter, estamos en el año 2023. Claro, para nosotros que a lo mejor seguimos un calendario gregoriano. ¿Por qué gregoriano? ¿Quién era Gregorio? ¿Quién creó nuestro calendario? ¿Quién creó nuestro sistema? ¿Por qué los meses tienen 30 días? ¿Por qué los años tienen 365 días? Siempre ha sido así. Es decir, si Cleopatra vivió, no sé, nació en no recuerdo, pero por decir algo, Cleopatra nació en el menos 40 antes de Cristo y murió en el menos 90. ¿Por qué? ¿Por qué ese menos? Eh, ¿Y por qué la pregunta en qué año estamos? Es decir, la respuesta obvia sería en el 2023, pero para los judíos es igual, para los musulmanes es igual. Y ojo, mi intención no es hablar ni criticar de religión, claro que no, pero sí que analicemos por qué nosotros tenemos este calendario. Entonces, si hablamos de los judíos, por ejemplo, podríamos decir que para ellos, aunque reconocen el año 2023, claro que sí, pero en el calendario hebreo, ¿sí? Para ellos es el comienzo del año 5783. Ojo, 5783. O sea que si Jesucristo vino hace 2000 años, quiere decir que en el año 3700 es que aparecería Jesucristo, calculando así a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque dado que el calendario hebreo es más de una semana más corto que el gregoriano y según la tradición se originó con la creación bíblica del universo, es decir, esta fiesta marcará el comienzo de nuestro universo en el año 5783 y ojo, es para todos los judíos del mundo, ¿sí? ¿Y por qué 5783? Repito, al decir que comienza el año 5783, estamos refiriendo al tiempo transcurrido según la cronología bíblica, desde la creación del ser humano, que se considera el comienzo del año 2. Bueno, ¿y qué tal los musulmanes? Para los musulmanes, ¿estamos en qué año? ¿En qué año? Bueno, ahorita en el julio, sí, el julio en el calendario islámico, ya que sigue
un ciclo lunar en el que los meses comienzan y terminan con luna nueva, así como los días comienzan y terminan con la puesta del sol. O sea que para ellos realmente no es el año 2023. Es más, el 19 de julio de 2023, que ya pasó, comenzó el año nuevo musulmán, que es el año 1445 de la era Égira o Égira. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué 1445? ¿Y por qué no el año 2000? Pues tenemos que saber un poquito de historia para entender que Mahoma, su profeta, pues existió como 600 años después de Cristo. Listo, compañeros, eso es un solo tip para crear ese gusto por la historia, para crear esa oportunidad de poder estar en contacto, ya sea por audio o por podcast de video. Espero les haya gustado y seguiremos publicando muchísimo más. Chao, chao. Recuerde, Teacher Walter.